habíamos visto áreas peligrosas. Es un nuevo tema que estábamos empezando a ver. Habíamos visto la necesidad en una industria de definir las zonas o las áreas o los espacios clasificados como peligrosos, porque en una industria normalmente se tienen atmósferas, es decir, mezcla de aire con determinadas sustancias que en cantidades suficientes, ojo, es muy importante esto de en cantidades suficientes, podrían ser potencialmente explosivas y podrían dar lugar a desastres. Entonces, bien, habíamos visto que existían dos normas, que son las que revisamos, no son las únicas que existen para hacer clasificación de áreas peligrosas. La una es la norma americana, dada por la NEC y la NFPA, y la otra es la norma europea, dada por IEC y sus asociados. Tanto la una como la otra hacen una clasificación bastante similar, no exacta. Por eso es que puede haber una correspondencia no igual, sino un cierto tipo de semejanza entre la clasificación americana y la clasificación europea. NEC, la organización americana, clasifica las áreas peligrosas en clases. Clase 1, clase 2, clase 3 y divisiones. ¿Recuerdan ustedes que las clases correspondían al tipo de material que se encontraba en la atmósfera? Clase 1, gases, vapores o nieblas. Clase 2, polvos. Y clase 3, fibras. Y división 1 o 2, que correspondía al tiempo en el que este material se encontraba presente en la atmósfera. División 1 era siempre, muy frecuentemente, y división 2 era no en condiciones normales de operación. Listo, esta era la clasificación NEC. Voy a compartirles un ratito la presentación que vimos la semana anterior. Ay, no sé por qué me abre cavitación. Bueno, la presentación, no, esta no. Esta. La presentación que habíamos visto la semana anterior, que correspondía a las áreas peligrosas, y bueno, el triángulo de combustión, ustedes ya habían visto. Esta es la clasificación NEC, recordando que en la clase 3 ya no existen divisiones. Este gráfico es la clasificación antigua. Ahora simplemente existe clase 3, ¿ya? Y luego teníamos que NEC, adicionalmente a la clasificación en clases y en divisiones, me clasificaba la clase con una letra adicional que correspondía al tipo de gas o de polvo que estaba presente en la atmósfera. Entonces nosotros teníamos clase 1 ABCD y clase 2 EEF, ¿sí? Bien, aquí estaban ejemplos y luego íbamos a la clasificación IEC, que es con la que vamos a trabajar el día de hoy porque es una clasificación un tanto más completa y hay mucha más información, mucho más trabajo desde Europa en cuanto a esta clasificación de áreas peligrosas. IEC clasificaba en zonas, zona 0 y zona 1, equivalentes a clase 1, división 1, básicamente porque la diferencia era que en zona 0 y en zona 1, en zona 0 el gas, vapor o niebla estaba presente de modo permanente y en zona 1 estaba presente en condiciones normales de operación. O sea, el uno es siempre y el otro es casi siempre, podríamos decirlo así. ¿Ya? Zona 2 equivalía a clase 1, división 2, porque está durante breves periodos de tiempo que se podría considerar periodos de mantenimiento, periodos de operación no normal. Y también IEC clasificaba en zonas 20, 21 y 22 que correspondían a polvo. ¿Sí? Las tres eran de polvo.
Bien, aquí estaban los polvos que pueden producir una explosión, eso ya habíamos visto, y nos quedamos hasta ahí. Regreso a esta parte de acá. Fíjense ustedes que NEC me da una letra que corresponde a la clase y me indica el tipo de gas, vapor, niebla o polvo que está presente en la atmósfera. Es clase 1, A, B, C, D, 2, E, F. No. Cada una de estas letras me indica el tipo de material. ¿Qué pasa con la clasificación IEC? IEC me clasifica en, bueno, no es clase, me da una letra adicional, 1, 2A, 2B y 2C. ¿Qué me indica esto? Me indica lo mismo que NEC, básicamente el tipo de gas, vapor o niebla o polvo que está presente en el ambiente. Si es que la zona es zona 0 y tiene al lado un 1, significa que, que lo que está presente en el ambiente es metano o polvo de carbón. Y consideran a este tipo de ambientes como los más peligrosos, les comento. El otro, el 2A, son ambientes con propano, con etileno, con hidrógeno y acetileno o similares. Eso quiere decir que IEC tiene una especificación un tanto menor que NEC en cuanto a indicarme el tipo de material presente en la atmósfera. Sin embargo, es más completa en muchas otras cosas que ya vamos a ver luego. Esta parte no la vimos y aquí me voy a ya centrar a lo que les dije anteriormente. Vamos a revisar un poco más en detalle las normas europeas. En Europa se trabaja, mejor dicho, en Europa el organismo de normalización es IEC, en Estados Unidos es el NFPA. En Europa, IEC trabaja con organismos regionales de diferentes países. Tomen en cuenta que Europa es una sola región, pero hay dos organismos grandes que son CENELEC y ATEX. Y en Estados Unidos se trabaja con normas UL y FM correspondientes a NEC, ¿ya? Nosotros nos vamos a centrar específicamente en estas normas ATEX que engloban las normas CENELEC, las PTB y las DEC. Es decir, vamos a revisar un poquito más en detalle el mundo de normalización europeo en cuanto a peligrosidad. ¿Por qué? Porque es más completo, ¿sí? Bueno, esto ya... Dígame. Una pequeña consulta. Donde decía letras para agrupamiento de sustancias, la diapositiva anterior a esa. ¿Esa era según NEC o...? ¿Esta? No, la decía lista para agrupamiento de sustancias. ¿Dónde estoy? ¿Eso es según NEC? Esto es IEC. Ah, ya listo, gracias. Este es IEC. Esta de acá, esta de aquí, si le están viendo, grupo ABCD, y no les puse, la vez anterior también les dije que no les había puesto la EFG, que corresponden a la clase 2. Esto es NEC. Esta parte que les estoy indicando ahora, esto es IEC, Europa. ¿Ya? Corresponde a la norma ATEX en realidad. Y ATEX trabaja con IEC, como ven aquí. ATEX, CENELEC e IEC. Tienen un poquito de diferencia en cuanto tal vez a que la una es más completa, la una habla con más detalle de ciertas cosas que la otra, pero en realidad todas dicen lo mismo. ¿Ya? Bueno, el comparativo de NEG e IEC y NEG ustedes ya lo vieron y fíjense aquí, esto vieron la vez anterior y muy probablemente no se fijaron. Recuerdan, esta es la división NEC, grupo A, B, C, D y esta es la división IEC en las zonas. Grupo 3C, 2C que corresponde a acetileno, vamos acá, aquí está. Grupo 2C corresponde a ambientes con hidrógeno y acetileno, que es similar a
a la clasificación NEC. Hidrógeno y acetileno, A, B y C. Entonces ahora pueden entender de mejor manera esta tablita. Clasificación NEC, clasificación IEC. Ya. Como les dije, en este caso NEC tiene más letras, IEC tiene menos. Y no son letras, ¿ya? Bien, les dije que revisen esto y ahora vamos a ver lo que les había mencionado en la clase anterior. Recuerdan que yo les había dicho que una atmósfera explosiva se produce cuando se mezcla una sustancia inflamable, gas, vapor o niebla, con el aire. Y resulta que esto se vuelve peligroso, ya que en caso de ignición, es decir, en caso de la presencia de la fuente de ignición, una chispa, un arco eléctrico, un aumento de temperatura, pueda darse la combustión, ¿ya? Bien, pero para que se forme la atmósfera explosiva, la concentración de gases, vapores o nieblas en el aire debe estar en un determinado rango. Dicho rango corresponde a los límites de explosividad de una sustancia inflamable y está determinado por el límite inferior de explosividad o de inflamabilidad, como quieran llamarle, y el límite superior de inflamabilidad. Estos límites suelen expresarse en porcentajes de volumen del gas o el vapor en el volumen de la mezcla. Tomen en cuenta que la mezcla es el gas con el aire y se tiene un volumen de gas en un volumen de aire. Entonces, esa relación me suele indicar estos límites. Como ustedes ven, el límite inferior de explosibilidad es la concentración mínima de gases por debajo de la cual la mezcla no es explosiva. Y el límite superior es la concentración máxima de gases por encima de la cual la mezcla no es explosiva. Es decir, cuando yo tengo poca concentración, considero que la mezcla no es explosiva, y cuando tengo mucha concentración también considero que la mezcla no es explosiva. ¿Ya? Si se quiere que una determinada mezcla de gases con el aire no produzca una atmósfera explosiva, es necesario mantener esta concentración entre el LIE y el más abajo del LIE o más arriba del LSE. Y la teoría dice que la prevención de explosiones se puede conseguir operando fuera de estos rangos. Sin embargo, es mejor, es más seguro que los procesos se desarrollen por abajo del límite inferior de explosividad, de inflamabilidad, como quieran llamarlo. Pero en algunos casos no se puede lograr esto. Entonces, es necesario trabajar por arriba del límite superior de explosibilidad. Ahora, ustedes entienden totalmente por qué cuando estamos más abajo del LIE, la mezcla no se considera explosiva. Sin embargo, el otro concepto es un poquito difícil de entender. Vamos acá. Bueno, esto está palabras en inglés. Aquí tenemos aire y combustible. Este es más abajo del LIE, la mezcla es demasiado baja para combustionar. Y más arriba del LSE, la mezcla es demasiado alta para combustionar. Vamos acá. En este otro gráfico se entiende mejor. Por debajo del LIE, no se produce la combustión porque no hay combustible. No tengo suficiente vapor de gasolina en el aire como para que eso se considere una mezcla explosiva en cantidades suficientes. Sin embargo, más arriba del LSE no se produce la combustión por falta de oxígeno. Y aquí ya con esto yo
creería que ustedes ya entienden. Arriba, más arriba del LSE, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos solamente vapor de hidrógeno, única y exclusivamente vapor de hidrógeno. Tomen en cuenta que para que el triángulo de la combustión se dé, para que la explosión se dé, se debe cumplir el triángulo de la combustión, es decir, un materiante comburente, un combustible y una fuente de explosión. Si no hay uno de los tres materiales, no se va a producir la explosión. Y si no tenemos oxígeno arriba, tenemos únicamente material, uno de los dos materiales que forman la mezcla explosiva, por más que haya la fuente de ignición, ya que falta oxígeno, tampoco se va a producir la explosión, ¿sí? Entonces, como les digo, es mejor trabajar más abajo del LIE. Hay que tratar de que esa concentración se mantenga por ahí. Por eso, de pronto en las industrias es necesario utilizar medios de ventilación o extracción de aire para tratar de cambiar ese aire que tiene una mezcla un tanto explosiva y mover ese aire y meter otro aire, pero si resulta que la industria trabaja con vapores de gasolina, si saco un aire y meto el otro aire va a ser exactamente el mismo. Cuando en la industria se tiene vapores más arriba del LSE y no hay cómo trabajar en otras condiciones, entonces bien hay que tomar las medidas del caso. Eventualmente los vapores inflamables ocupan la mayor parte o la totalidad del volumen de aire que se tiene y evidentemente no es tan seguro trabajar por arriba del LSE como trabajar por abajo del LIE, pero como les digo, a veces no hay cómo. Bien. Los límites de explosibilidad de una sustancia se encuentran en tablas. Estas tablas las proveen los organismos de normalización normalmente y están hechos en base a las propiedades del material y a los análisis que se han hecho de rangos de explosibilidad. Sin embargo, fíjense lo que está ahí. Estas tablas son hechas para temperatura ambiente y fíjense lo que las normas consideran temperatura ambiente, de menos 20 a 40 grados centígrados. Eso es lo que consideran temperatura ambiente. En este caso, ¿no? Estamos hablando de, en el caso de áreas peligrosas y determinación de espacios considerados como peligro. En este mundo, eso se considera temperatura ambiente. Y resulta que los límites inferiores de inflamabilidad, lo que dice, disminuyen aproximadamente un 8% con el incremento de la temperatura de 100 grados y el superior de inflamabilidad aumenta en 8% con un incremento de temperatura de 100 grados. Lo que hace que la curva potencialmente explosiva se haga más grande. Entonces hay que tomar siempre en cuenta este detalle. Ya. Adicionalmente a eso, de pronto en la industria no se tiene un solo gas, no se tiene solo hidrógeno, no se tiene solo acetileno, sino que se tiene una mezcla. Cuando se tienen mezclas de varios gases o de varios vapores, se pueden estimar los límites de inflamabilidad en función de una regla bastante simple, que es la fórmula que está acá. Ustedes pueden establecer el límite inferior de explosibilidad, inflamabilidad, como quieran llamarlo, mediante la fórmula que está arriba, que es igual al 100% de volumen, dividido para la suma de las concentraciones de cada componente combustible sobre el total
de combustibles. Y el límite superior de explosividad es dado de la misma manera, ¿sí? Para entender esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, bien, por favor, vayan anotando en algún lado. Digamos que tenemos una mezcla explosiva que tiene hexano, metano y etileno. Normalmente uno debe conocer cuál es la concentración de volumen sobre volumen que se tiene de la mezcla. Entonces, bien, vamos a considerar que tenemos una concentración de hexano de 0,8%, de metano de 2% y de etileno de 0,5%. Por favor, vayan anotando, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es una mezcla inflamable de 3 materiales. Hexano al 0,8%, metano al 2% y etileno al 0,5%. Estos son los materiales inflamables que en contacto con el oxígeno del aire darían lugar a la atmósfera explosiva. Por lo tanto, primero tenemos que saber cuál es el total en volumen de materiales inflamables que tenemos. Y el total en volumen es la simple suma de los tres. Lo que significa que si la suma de los tres me da el porcentaje de material inflamable, lo restante, porque ojo, estamos hablando de porcentaje, entonces el porcentaje va de 0 a 100, nada más, ¿no es cierto? Lo restante, que sería 100 menos de esta suma, correspondería al aire. ¿Sí? Bien, entonces, con estos datos, lo que quiero calcular, bueno, calculemos uno de los dos términos, o el límite inferior o el límite superior de explosibilidad, porque son igualitos. Entonces, vamos a calcular el límite inferior de explosividad, ¿ya? De la mezcla de hexano, metano y etileno en el aire, en esas concentraciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular cada uno de esos C1, que es la concentración de cada componente sobre el volumen total del combustible. Entonces, por favor, quiero que calculen la concentración del hexano, del metano y del etileno, que tiene que darme en porcentaje. Hexano era 0,8%, dividido para el volumen total de los inflamables o de los combustibles, ¿no es cierto? Y multiplicado por 100. Entonces, eso me da el C1, que es el del hexano. Lo mismo correspondería al metano y lo mismo correspondería al etileno, ¿ya? Ustedes ya sabían que el porcentaje en volumen era 0,8 del hexano, 2 del metano y 0,5 del etileno. Lo cual daba que el volumen total de combustibles era la suma, 3.3, que es 2 más 0,5 más 0,8, ¿ya? Entonces, por favor, calculen cada una de las concentraciones de cada componente combustible sobre el volumen total del combustible y luego determinen cuál es el límite inferior de explosividad de la mezcla. ¿Ya? Por favor, hagan ese cálculo. Y una consulta, ¿qué valores son, por ejemplo, LIE1, LIE2? Ay, perdón. Los valores en el denominador, por ejemplo, C1 sobre LIE1. Ah, tienes razón. Me faltó darles el dato del límite inferior. C1 ya saben qué es, ¿no es cierto? C1 es la concentración de hexano en la mezcla.
en el volumen de hexano más metano más etileno. C2 es la concentración de metano sobre la suma de hexano, metano más etileno y C3 es lo mismo. ¿Qué es LI1, LI2, LI3? Es el límite inferior de explosibilidad de cada componente por separado, porque si ustedes ven aquí dice C1, hexano sobre el límite inferior de explosibilidad del hexano. Esto es de hexano, esto es metano y esto es etileno. Entonces, debería yo darles los datos de LIE1, LIE2 y LIE3. El límite inferior de explosibilidad del hexano es 1.1%. Lo de arriba es en porcentaje, lo de abajo tiene que ser en porcentaje. El límite inferior de explosibilidad del metano es 5%. Y el límite inferior de explosibilidad del etileno es 2.7%. ¿Ya? Entonces, ahí sí tienen todos los datos, ¿cierto? ¿Cuánto había dicho el límite de explosibilidad del hexano? Del hexano, 1.1%. Límite inferior de explosibilidad del hexano, 1.1%. Límite inferior de explosibilidad del metano, 5%. Límite inferior de explosibilidad del etileno, 2.7%. Si ven, cada uno tiene un determinado límite inferior de explosibilidad. La mezcla no tiene ni la suma, ni la resta, ni la división, ni el promedio, nada. Tiene un límite inferior de explosibilidad calculada para la mezcla en función de la fórmula que ustedes van a sacar. Los componentes por separado tienen 1.1, 5 y 2.7. Ustedes van a determinar cuál es el límite inferior de explosibilidad para la mezcla. Ingeniera, perdón, una consulta. Estoy un poco confundido en la parte del numerador. ¿Es 100% solo sobre 100% sobre lo que calculamos? ¿O sí, cómo no. está el numerador? Verán, esto está en porcentaje. El LI1, LI2 y el LI3 está en porcentaje. Esto de acá arriba tiene que estar en porcentaje. Y esto de acá arriba está 100, está en porcentaje. Estas son las unidades, nada más. O sea, olvídense de las unidades. Aquí queda 100. Ustedes tienen porcentaje sobre porcentaje. Le sale, digamos que se eliminan los porcentajes y acá arriba ustedes tienen 100. ¿Ya? Bien, entonces, por favor, haga el cálculo así rapidito y envíenme. Esta es una fórmula simple para poder... Disculpe, hay que enviarle el resultado al chat. Sí, al chat, por favor. Y nadie me envía todavía, les comento. Esta es una fórmula simple para calcular los límites inferior y superior de inflamabilidad de las mezclas. Para determinar el punto de máxima posibilidad de explosión, hay otras fórmulas que no las vamos a ver, o sea, no nos vamos a meter tanto en este asunto. Hay muchísima información que ustedes pueden encontrarla en el internet, hay abundante información. Quien quiera dedicarse a esta parte, tiene información a disposición y es un campo de trabajo bastante demandado al momento, les comento. Ya veo que ya me están mandando la información. Las curvas de límites de explosibilidad para los gases son curvas en forma de U, en donde la parte más baja corresponde al punto a la concentración de mayor peligro. ¿Sí? Y este es LIE y LSE corresponden a los límites inferior y superior de la concentración, en donde, como ustedes ven, la mezcla no es explosiva, no es considerada explosiva. ¿Ya? Bien,
estábamos aquí con esta fórmula, como les digo, uno puede calcular cómo va modificándose el límite superior y el límite inferior de inflamabilidad o de explosividad en función de la temperatura de trabajo. Claro que fíjense ustedes que estos valores van a cambiar si la temperatura se incrementa, aquí dice, si la temperatura se incrementa a 100 grados, estos límites aumentan o disminuyen un 8%, lo cual aparentemente no es mucho en función del cambio de temperatura que deben tener, pero en el caso de una industria en donde haya la posibilidad de que esto sucede, debe ser tomado en cuenta. ¿Ya? Bien, aparte de tener en cuenta los límites de explosibilidad de una sustancia inflamable, que son los que acabamos de ver, cuando se habla de explosividad en atmósferas explosivas debido a gases, vapores, nieblas o polvos, en algunos casos se quitan los polvos, en otros sí, pero los polvos también son bastante peligrosos. Hay que tener en cuenta otros parámetros que influyen en el riesgo de explosión. ¿Y cuál es otro de los parámetros que influye? La temperatura. Una mezcla de gases y aire puede ser inflamada por el contacto con el calor superficial. Y ahí va por qué nosotros estudiamos esta parte. Todos los aparatos eléctricos utilizados en atmósferas peligrosas deben estar clasificados de acuerdo a su máxima temperatura superficial. ¿Por qué? Porque esta temperatura puede ser el detonante para que la mezcla explosiva de aire con gas, vapor, niebla, polvo o fibra en cantidades suficientes pueda explotar. La temperatura puede ser el detonante, puede ser la fuente de ignición. Entonces, bien, fíjense ustedes que aquí en la lámina anterior les dije que los aparatos eléctricos deben estar clasificados con su máxima temperatura superficial. Entonces, veamos qué es máxima temperatura superficial. Es la temperatura máxima que puede llegar a alcanzar un material o un equipo sin que llegue a convertirse en un foco de ignición en la atmósfera. Y resulta que todos nuestros equipos eléctricos por su operación se calientan. Y dependiendo del tipo de gas, vapor o niebla que esté en el ambiente, puede ser que el calentamiento del equipo provoque la ignición de la mezcla. Las normas dicen que los equipos se clasifican por clases de temperatura. Si la temperatura superficial máxima del material o del equipo es 85 grados, cosa que puede suceder muy a menudo en motores eléctricos, este equipo es considerado como un T6. ¿Qué significa que sea un T6? Que debería estar este equipo en un ambiente en donde la temperatura de ignición de la sustancia inflamable deba ser obligatoriamente mayor que 85. ¿Ya? Y entonces, veamos qué es la temperatura de ignición. La temperatura de ignición es la temperatura a la que la mezcla entra en combustión y espontánea, sin precisar de una fuente de energía. Hay mezclas que arden automáticamente por efecto de la temperatura a la que están. Entonces, si el equipo se calienta hasta 85, la temperatura de ignición de la mezcla inflamable obligatoriamente tiene que ser más alta que esta. ¿Ya? Sin embargo, la variación de la presión atmosférica tiene influencia sobre las temperaturas de inflamación.
¿Por qué? Porque estos datos de aquí, tanto este como este de acá, están dados a presión a nivel del mar. Y se considera presión normal o a nivel del mar entre 0,8 bares y 1,1 bares. En ese sentido, hay que tener en cuenta que un aumento de la presión eleva el punto de inflamación y una disminución de la presión lo reduce. Adicionalmente, la temperatura de ignición, esta temperatura de ignición o de autoignición de la mezcla, puede reducirse en presencia de catalizadores. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una mezcla cuya temperatura de ignición sea 100 grados, si es que ustedes utilizan óxido de hierro en una atmósfera de oxígeno o trabajan con presión, resulta que esta temperatura de ignición baja. Y digamos que baja hasta 60 grados y ustedes tienen un equipo clasificado como T6, total y absolutamente peligroso. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta muchísimo este concepto. Bueno, aquí está puesto. La máxima temperatura superficial de un equipo debe ser siempre inferior a la temperatura de inflamación de la atmósfera envolvente. Esto, temperatura de ignición de la sustancia inflamable. ¿Ya? Aquí está el concepto de temperatura de ignición y temperatura de inflamación. Hay otros conceptos relacionados, pero estos son los más importantes. Y aquí están las temperaturas de ignición de algunos gases y algunos polvos. Todo esto ustedes lo encuentran en las normas correspondientes, ¿ya? Bien, ya que sabemos todos los conceptos generales, vamos a revisar de manera específica la directiva ATEX. ¿Por qué vamos a revisar esta directiva? Porque es la que se usa en toda Europa. La directiva ATEX es una ley europea que salió en el 2003 y que se refiere a todo lo relacionado al trabajo en atmósferas peligrosas, tanto desde el punto de vista del fabricante, es decir, cómo debe fabricar el fabricante sus equipos para trabajar en una determinada zona, y también el usuario final, cómo debe instalar y cómo debe proteger tanto al equipo como a su personal. Es decir, es una directiva bastante completa y tiene su campo de aplicación en toda Europa y es utilizada en muchas partes del mundo, inclusive en Estados Unidos, porque es mucho más completa que las normativas NFPA, por ejemplo. ¿Qué es ATEX? ATEX es lo que ustedes ven aquí, appareil destiné à être utilisé en atmosphère explosiva. ¿Ya? Aparatos destinados a ser utilizados en atmósferas explosivas. Describe el tipo de equipamiento y ambiente permitido para el trabajo en una atmósfera explosiva. Es obligatorio. Todas las empresas europeas que trabajan en áreas con una atmósfera explosiva, y ya vamos a ver que empresas que tengan atmósferas explosivas son casi todas, deben seguir la directiva ATEX. Y es esta la directiva ATEX, tiene algunos otros números específicos, porque no hay una sola directiva, hay un conjunto de directivas. ¿Cuál es la finalidad de la directiva? Proteger a los empleados de los riesgos de explosión. Hay dos directivas, la primera es para el fabricante y la segunda para el usuario. ¿Ya? Bueno, esto es la primera parte que ustedes ya la conocen. Una atmósfera explosiva se define como una mezcla de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos con el aire en condiciones atmosféricas, en las que tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada.
Y la norma específica, dice, es preciso señalar que la combustión no siempre consume todo el polvo, si lo hay. No es necesario que se consuma todo el polvo. Normalmente se consume todo el gas, vapor o niebla. Una consulta. Dígame. Usted dijo algo de la, ¿cómo se llama? Cuando estaba explicando algo ahorita de ATEX, cuando nos estaba dando esta parte de ATEX, dijo de que, bueno, nos explicó de que era una normativa europea en el 2003 y dijo que esta era hecha para proteger a los empleados. También. O sea, es de protección a usuario y empleados. Es protección a usuario y a empleados. A partir de esta directiva ATEX salieron las normas SIL, que es lo que vamos a ver luego. O sea, todo esto es desarrollado en Europa. La directiva ATEX establece los requerimientos para que los fabricantes fabriquen sus equipos para trabajar en determinado tipo de ambientes y para que el usuario final los utilice. E inclusive tiene normas específicas relacionadas con protección del personal. Sí, o sea, es bastante completa. Nosotros vamos a ver esta partecita. Es decir, cómo podemos reconocer que un equipo fabricado por un fabricante radicado en Europa y que se venden en el mundo entero, va a trabajar, va a proteger a la industria de un riesgo posible de explosión, o qué va a pasar si el equipo está trabajando en una atmósfera peligrosa en la que haya riesgo de explosión, ¿sí? Esa parte vamos a ver nosotros. La otra parte del usuario final no la vamos a ver nosotros. La vamos a topar brevemente cuando veamos las normas SIL. Ya. Bien. Estábamos en esto. Para que se produzca una explosión deben coincidir las siguientes circunstancias. Presencia de oxígeno. Tiene que haber oxígeno. Presencia de una sustancia inflamable, gas, vapor, niebla o polvo, y una fuente de energía suficiente como puede ser un arco eléctrico o una elevación determinada de temperatura. El triángulo de la combustión que ustedes ya lo conocen. Si nosotros hacemos que uno de los tres elementos no esté, la explosión no va a darse. Si están los tres elementos, hay que tratar de que no estén en la proporción suficiente o sean del tamaño suficiente, hablando de la fuente de energía, para que la mezcla pueda, ojo, siempre pueda producir una explosión. No es que si hay estos tres parámetros en cantidades suficientes y con la potencia suficiente de la fuente de energía, va a producirse la explosión. Hay una altísima probabilidad de que eso pase, pero puede que no pase. En este punto, lo que hay que hacer es siempre prevenir, ¿ya? Todo material eléctrico que debe instalarse en este tipo de atmósferas debe ser diseñado y construido para que su emisión de energía no produzca la previsible explosión. Siempre puede ser que haya, o que en el caso de que se produzca, esta esté controlada. Pueden haber determinados casos en donde uno sabe que por más precauciones que tenga, por más protecciones que ponga los equipos, si algo sale mal, va a producirse una explosión. Eso sucede, las industrias son peligrosas. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? La idea es mantener la explosión controlada, es decir, mantener la explosión controlada significa mantenga la explosión en tamaño pequeño y evite que esa explosión entre en contacto con más material, más atmósfera explosiva, porque la explosión se va a hacer mucho más grande. Si es que algo explota, contenga la explosión ahí y manténgala ahí, lo cual es medio difícil, pero también se puede hacer. Si existe un riesgo, el usuario debe prevenir la formación de atmósferas explosivas. A veces es posible, pero en muchos casos no es posible. Si no es posible, hay que prevenir la ignición, quitar. Ya tengo la atmósfera explosiva, 2 de los 3
elementos del triángulo de la combustión, podría prevenir la ignición quitando el tercer elemento del triángulo de la combustión. A veces se puede, otras veces no. Si eso no se puede, reducir los efectos de la explosión de tal forma que el riesgo se elimine. Eso significa mantenga controlada la llama, mantenga controlada la explosión. Y aquí está un resumen de la directiva ATEX. ¿Recuerdan los grupos que habíamos visto acá? ¿Dónde estaba? Acá arriba. Les puse este. De acuerdo a IEC, y ahorita estamos viendo la directiva ATEX que trabaja con IEC y CENELEC, los grupos son grupo 1, 2A, 2B y 2C. Entonces, regresemos acá. Y aquí tenemos que el grupo 1 tiene dos categorías, M1 y M2. Y el grupo 1 fue descrito, fue definido para trabajos en minería en donde existen metanos y polvos de carbón. Hay dos categorías, M1 y M2, y necesitan un nivel de protección muy alto o alto. Y luego tenemos el grupo 2, utilizado en las industrias en general, en donde hay una categoría 1, 2, 3 que necesitan nivel de protección muy alto o normal. Pueden tener gases o pueden tener polvos. Y aquí está el uso dependiendo de la clasificación de zonas de acuerdo a NEC. Recuerden, zona 0, 1, 2, 20, 21 y 22. Entonces, D sería 20, 21 y 22 que corresponden a polvo. G es zona 0, 1 y 2. Pero fíjense ustedes que el grupo 2 con nivel de protección alto solamente está hecho para trabajar en zonas 1 y 2 y con nivel de protección normal solamente en zona 2. Cuando uno tiene un nivel de protección normal, evidentemente no va a trabajar en las zonas más peligrosas que son zona 1 y zona 0. ¿Ya? Y aquí tenemos la clasificación, lo que estaba arriba, es la misma tabla. El grupo 1 que tiene metano. El 2A que tiene propano, etileno, hidróxido o acetileno. Y hay un 2 sin letra adicional que tiene todos los demás gases. Fíjense lo que dice la normativa ATEX. Un aparato, un equipo para el grupo de gases 2C puede trabajar también con los grupos de gases de los llamados 2B y 2A. Y uno para trabajar en 2B puede ser apto también para trabajar en 2A. Es decir, este de aquí puede trabajar hacia arriba y este de aquí puede trabajar hacia arriba. No el 1 es aparte. Pero de aquí para abajo no. La flechita es hacia arriba, no hacia abajo. ¿Ya? Y aquí está la clasificación por zonas. Les estoy dando todo esto que están viendo aquí. Es parte de la directiva ATEX una parte resumida de la directiva ATEX para que ustedes vean que utiliza la clasificación NEC de áreas peligrosas. Aquí está, clasificación por zonas. Zona 0. Presencia de la atmósfera explosiva en forma permanente, prolongada o frecuente. ¿Qué significa permanente? Más de 1000 horas al año. Y polvo, zona 20, lo mismo. Zona 1, presencia en la atmósfera explosiva de forma ocasional en condiciones normales. ¿Qué es ocasional para ATEX? 10 a 1000 horas al año. Y 21 polvos. Y zona 2, presencia en la atmósfera explosiva de forma normal y en dicho caso, brevemente, condiciones de mantenimiento menor a 10 horas al año. Tanto gases como polvos. ¿Ya? Este es el simbolito que indica, que me da la normativa, EX. Atmósferas explosivas significa esto. Les he puesto este cuadro porque me parece que este cuadro resume de mejor manera lo que ya vimos la vez anterior. Fíjense que aquí les pongo industrias con zonas ATEX. Puse algunas de las industrias con zonas ATEX. Y son todas. En realidad son prácticamente todas las industrias que existen.
No les he escrito todas, había una lista bastante más grande y dependiendo de dónde ustedes busquen, van a ver que no sé si es que se salva alguna de las industrias de ser catalogada como con una zona que pueda ser considerada peligrosa. ¿Ya? Disculpe. Dígame. ¿Qué pasa cuando son en simulacros? ¿Todas estas normas se aplican o ahí ya vienen a los límites? ¿En dónde? Perdón, no lo escuché. En los simulacros. ¿En los simulacros de qué? En los simulacros de accidentes en industrias. Por ejemplo, siempre las industrias realizan un simulacro. ¿Todas estas normas trabajarían más en el límite y se considerarían en zonas totalmente peligrosas? No. Precisamente para los simulacros es una de las operaciones en las que estas normas sirven. Usted tiene que definir la peligrosidad de la industria. No toda la industria es zona cero, no toda la industria. Fíjense ustedes que debo tener aquí el grafiquito, ya les voy a poner ¿se fijan? Esta es la zona de una gasolinera. No todo el ambiente de la gasolinera es zona cero. Se debe definir qué es zona cero, qué es zona 1 y qué es zona 2. Lo primero que hay que hacer es definir. La directiva ATEX me sirve para la definición porque utiliza las normas IEC. Me sirve para la especificación de protecciones de los equipos y me podría servir también para desarrollar eventualmente los protocolos para ¿cómo se llama? Para evacuación, para qué hacer en el caso de un incendio, pero es muy importante hacer la definición de estas zonas. No puede usted considerar en un simulacro que todo el ambiente es zona cero. ¿Por qué? Porque ella está cometiendo un error. Si usted considera que todo es zona cero, usted va a intentar poner protecciones de equipos para zona cero en lugares, por ejemplo, catalogados como zona 2, como zona 20, ¿sí? Evidentemente una zona 0 es más peligroso que una zona 20. Pero si usted considera todo zona 0, puede escoger un equipo hecho para trabajar en zona 0 y ponerlo en zona 20 y no le va a dar para nada protección. ¿Por qué? Porque una cosa es que el equipo tenga protección para trabajar en ambientes con gases, vapores o nieblas, que es la zona 0, y otra cosa es un equipo que tenga protección para trabajar en ambientes zona 20, que son polvos. Los equipos que van a trabajar polvos tienen un tipo de protección. Los equipos que van a trabajar en gases, en ambientes con gases, vapores o nieblas tienen otro tipo de protección, ¿sí? Entonces, hay que especificar de adecuada manera la peligrosidad de la zona, del área, y además hay que especificar cuáles son las zonas seguras. Entonces usted tiene estas normas. En estas normas dice esto es zona 0. Normalmente cercano a una zona 0 hay una zona 1, como vimos en el gráfico. Puede estar cercano, puede estar alejado una zona 2 si es que estamos trabajando en un ambiente con gases, vapores y nieblas. Una vez que uno define esto, hay que definir cuáles son las zonas seguras. ¿Para qué? Para que en el caso de un simulacro, usted lo que debe hacer al hacer un simulacro es determinar por dónde puede caminar la gente, por dónde hay que definir los lugares de escape y tiene que saber cuáles son las zonas seguras. Entonces, es súper importante determinar la peligrosidad de las zonas para determinar también la seguridad de los espacios. ¿Sí? Bien. Ya es la 1, ya no alcanzo a continuar con la siguiente presentación que corresponde
a la protección de los equipos, a la protección con la que vienen los equipos para trabajar en atmósferas peligrosas. Solamente les voy a dejar esto, fíjense, para que ustedes vean. Aquí está, el gas natural licuado se almacena a una presión atmosférica y una temperatura de menos 161 grados, porque está en estado líquido. Como adentro no hay aire, no, si ven aquí es Real Decreto, esto es parte de CENELEC, que utiliza ATEX y lo toma como una normativa que se llaman decretos reales, ¿ya? Entonces dice, no se aplique el decreto real, es decir, no puede clasificar a esto, no puede considerar a esto como una zona cero, por ejemplo. Pero si usted sabe que puede producirse una fuga de una sustancia almacenable en forma de líquido, porque esto está líquido, que pueda producir vapores inflamables, existe zona ATEX. Es decir, usted tiene que considerar todas las posibles condiciones que puedan dar lugar a un evento que pueda considerarse peligroso. Normalmente, ¿dónde estoy? Normalmente este depósito podría considerarse no peligroso, pero si usted considera que va a haber una fuga en algún momento, entonces tiene que clasificarlo de acuerdo a ATEX. Y la posibilidad de una fuga en un sistema de estos es bastante alta. Fíjense la de la derecha. Muchos hidrocarburos se almacenan a temperatura y presión atmosférica. Por lo tanto, si la sustancia emite vapores y en el interior hay aire, mezcla de vapores y aire, esto es una zona peligrosa. Hay que aplicar el decreto real. Hay que zonificar al ambiente con ATEX. Y si se produce una fuga de la sustancia inflamable, ya sea en forma de líquido, que pueda producir vapores inflamables, existe zona ATEX. Ojo, una zona ATEX es una zona con peligro, porque es zona 0, 1, 2, 20, 21 y 22. Todas son peligrosas. Y terminemos con esta. Uno de los procesos donde es normal la formación de nieblas es en la pintura por proyección. Si esta pintura o sus disolventes son inflamables, la mayoría de pinturas son inflamables, se podría formar una zona ATEX, si es que hay en cantidad suficiente. Y acá en los procesos de ensacado, trasvase, transporte de polvos inflamables, se puede producir una zona ATEX. Se puede. No es obligatorio que se produzca, pero con la simple posibilidad, usted tiene que clasificarle eso con un número de zona. Y de acuerdo a ese número de zona, debe escoger el equipo con la protección adecuada para trabajar en ese número de zona. ¿Ya? Bien, creo que no alcanzamos a ver más. Tenía preparados los métodos de protección, pero eso nos quedará para la siguiente clase. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro todo hasta aquí? Les voy a subir al aula virtual parte de la información de la normativa ATEX. Hay la directiva ATEX en general, no la encuentran en su totalidad, no la encuentran ustedes en el internet, pero sí encuentran por partes en una gran cantidad de empresas, sobre todo europeas, que trabajan con, en la fabricación de equipos para trabajar en ambientes peligrosos. ¿Ya? Entonces, por favor, revisen la información que voy a subir al aula virtual. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Inge, disculpe, ¿podría tal vez indicarnos, por favor, en la diapositiva que nos indicó las industrias que se acogían a la normativa ATEX? Que estaba, creo que aquí, la industria química y todo eso. Estaba un listado de industrias. No, el listado de industrias correspondía a las industrias que tienen posibilidad de
ser catalogadas de acuerdo a la directiva ATEX porque tienen zonas de peligro, es decir, zonas en donde hay ambientes con gases, vapores, nieblas, polvos o fibras en el aire, que son básicamente todas, ¿sí? Entonces, todas esas industrias podrían utilizar la directiva ATEX para clasificar sus ambientes, o evidentemente podrían utilizar también las normas NEC para clasificar sus ambientes. ¿Dónde estaba? Aquí estaba. Esta era. Como les dije, les he puesto unas cuantas, no están todas. Si ustedes ven, ahí prácticamente todas las industrias tienen posibilidad de tener lugares, espacios peligrosos que puedan ser catalogadas con alguna normativa. ¿Ya? ¿Alguna duda? Espero que... Muchas gracias, ingeniera. Ingeniera, buenas tardes. Una pregunta. Dígame. La entrega de este viernes de la parte de costos, ¿cuáles son los alimentos que tenemos que guiarnos o cómo le tenemos que entregar?